Bienvenidos de vuelta. Vamos a empezar con la vuelta a clases de los chicos a lo largo y ancho de todo el Perú. El presidente se llena la boca siempre reclamándole a la prensa que lo acompañen a ver cómo están los colegios, en qué condiciones están. Bueno, nosotros lo hacemos. Y esta semana un equipo de Contracorriente estuvo en Tarapoto, viendo precisamente cómo se encuentran los colegios, cómo están los profesores, cómo se sienten los padres de familia y, más importante, los chicos. ¿Qué está haciendo el gobierno del profesor para los alumnos en este momento? Para los alumnos más alejados, para los colegios que necesitan más apoyo. ¿Hay realmente una gestión educativa eficiente de parte del gobierno de Pedro Castillo? Ustedes van a descubrir que definitivamente no es así. A casi 2 años de dejar las aulas por la COVID-19, los alumnos retomaron las clases presenciales. Con el alcohol, las mascarillas y todos los protocolos sanitarios, los estudiantes volvieron así a su primer día de clases. Estar aquí nuevamente es otro complemento, el poder estar aquí, preguntar a los maestros, es un factor que hacía falta. Para saber si todos los colegios del país cumplen con lo estipulado por el Ministerio de Educación y Salud, el equipo de Contracorriente viajó hasta Tarapoto para conocer las condiciones de los colegios de esta ciudad. La institución educativa José Antonio Ramírez Arévalo, fundada en 1871, es la más emblemática de la ciudad. Su director nos muestra lo bien equipada que está. De acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, nos hemos adecuado a las disposiciones y ya el colegio está presto a recibir a los estudiantes bajo esa modalidad de semipresencialidad. Sí. Acá los niños están bien atendidos por el mismo Ministerio de Salud, se acerca a la escuela, ¿no? En el caso de las niñas, por ejemplo, las vacunas que les corresponde a determinada edad, ¿no? Contamos con esa facilidad de poder contar con los servicios. Tenemos acá el aparato para lavarse las manos, ¿no? El estudiante al entrar tiene que hacer uso de este aparato. Luego, a nivel ya de aula, pues también tenemos los demás insumos para poder mantenerse pues saludables, ¿no? De las 82.130 instituciones educativas públicas que hay en el país, el 61% se encuentran en zonas rurales. Para mostrar cómo se encuentran, cruzamos el río Guayaga y esto fue lo que encontramos. Demuestren a la gente de la costa, a gente de la sierra, cómo los alumnos de esta parte de la selva peruana estudian en aulas abandonados por el Estado peruano, abandonados por el gobierno regional. Esta carpeta es un botón de muestra de la precariedad y desatención de las autoridades educativas. No tenemos acceso de comunicación, no tenemos un internet, no tenemos una impresora, una fotocopiadora. El gobierno que se preocupe porque toma el interés de implementar a los colegios primarios secundarios. Profesores sí hasta podemos encontrar, aunque sea que venga un profesor contratado por la municipalidad. Pero si no tenemos servicios básicos en este centro educativo, un alumno no va a poder estudiar cómodamente. No tenemos sillas, no tenemos mobiliarios. El Estado no tiene por qué abandonar en tema de educación a los niños de esta parte de la región. En esta situación precaria de estas aulas, de este colegio secundario bilingüe, no podrán estudiar cómodamente este 2022. Las aulas de nivel secundario de la comunidad nativa Muxuyacata de Santa Rosa de Chipote, en la provincia de San Martín, han sido construidas con sudor y lágrimas de sus propios habitantes, anhelando una educación bilingüe para las nuevas generaciones. Una cosa es estar en Lima, hacer leyes desde el Congreso, desde el Ejecutivo, ¿no? Pero cuando venimos a la selva, a esta comunidad nativa, es otra nuestra realidad. A más de 1000 kilómetros de la capital, estos niños del Bicentenario crecen invisibles a su propio país. ¿Has vivido tus clases virtuales? No.
¿Has utilizado internet? No, ¿Por qué no? porque no hay. Nuestro recorrido continúa río abajo. Esta vez paramos en la comunidad Tununtunumpa, en el distrito de Chatuza. Quien aparece limpiando es nada menos que el director de la institución educativa 0158. No totalmente estamos en condiciones de recibir a nuestros estudiantes, ¿no? En los 3 niveles, porque falta incluso apoyo con personal humano, como secretaría, falta incluso personal de servicio, falta auxiliares, ¿no? En secundaria y en primaria que no tenemos. De infraestructura, como ven ustedes, creo que tenemos al fondo una vista de un local que en esta oportunidad va a albergar también a nivel secundaria y primaria, pero que ya tiene años, ¿no? Y como ven, parece ya una balsa, parece un barco, más de 30 años de algo así, ¿no? De antigüedad, pero que todavía estamos dándole la funcionalidad. En estos días hemos tenido temporadas buenas de lluvia y bueno, y como todos los días ya está previsto, según Senami también va a haber lluvias, ¿no? Es evidente la desatención de las autoridades para este colegio. Bueno, el piso, que también es de madera, ya está deteriorado. Puede ser es un riesgo para nuestros alumnos. Una pisada ahí ya puede provocar un accidente, ¿no? Claro, es un tremendo resquicio, un orificio grande. El pabellón de secundaria tendría que ser declarado inhabitable, pero eso no ocurrirá, porque en las próximas semanas albergará a más de 100 estudiantes que recibirán sus clases en estas condiciones. Pueden observar, también no tenemos cerco perimétrico. Este es prácticamente un colegio de nadie, ¿no? Yo digo un colegio de nadie porque todo el mundo pasa por aquí, repasa. El año pasado, con el presupuesto que el ministerio nos ha asignado, hemos asegurado algunas puertas con candados, pero en esta oportunidad ya no hay porque incluso se lo llevan, ¿no? También con el presupuesto de mantenimiento hemos incrustado fierros en los marcos de las ventanas. Cuando he llegado el año pasado no tenía absolutamente nada y es por ello creo que sillas, por eso es que nos faltan, parece que se han llevado. Para cerrar con broche de oro sus desgracias, el Ministerio de Educación les asigna tablets con un operador que no tiene cobertura en la zona, haciendo imposible su utilidad. Yo pienso que si van a enviar algo habría que hacer primero un estudio geográfico, ¿no es cierto? Claro, tenemos ahí nuestras tabletas, pero no es todo, no tiene conexión, ¿no? Sabemos que tiene programas ahí insertados que fácilmente se puede hacer el trabajo, pero necesitamos esa biblioteca virtual que nos apoye y se les puede insertar al modo del conocimiento a nuestros chicos. ¿Quién es el responsable de que no se haya cambiado de operador? Pienso que directamente el Ministerio de Educación. Pero no solo el Ministerio de Educación realiza un pésimo trabajo, sino también el gobierno regional de San Martín, que hasta la fecha no ha hecho nada por llevar agua potable a la comunidad nativa de Canayo, que se ve obligada a consumir agua de río. Mi hijo se enfermó por consumir el agua de río. Tenía dolor de estómago, tenían diarrea, porque la agua mismo que tomamos, pues, es la única agua que baja, pues, del río. El Ministerio de Salud, en vez de dar una solución, se burla. Mira, estas máquinas no utilizamos porque por gusto y porque no hay agua. Estas máquinas es lo que el salud lo que le han donado a la profesora. Aulas vacías y material educativo empolvado abundan en este armatoste de cemento. El techo no aguanta más lluvias y posiblemente podría causar una desgracia irreparable. También mira, ve lo que cae la lluvia, ve, humedece. Se va a caer el techo, parece, ¿no? Creo que parece así. Mira, ve. Por acá es húmedo, mira, ve, húmedo. Por acá es húmedo. Estos niños no han recibido durante años ninguna clase virtual. En mi escuela no hay internet.
¿Quisieras que tenga internet? Sí, ¿Por qué? para aprender y para escribir y aprender. La brecha de la desigualdad educativa lleva años sin que se pueda cerrar y no parece obra de la casualidad que en el 2018 hayamos sido el puesto 64 entre 67 países en el programa para la evaluación internacional de estudiantes PISA, por debajo de Chile, Brasil, Colombia y Argentina. Siempre se dice que los niños son la verdadera esperanza de un país, porque sus anhelos y sus aspiraciones pueden construir la nación que todos deseamos. Pero bajo estas condiciones, esos sueños tendrán que seguir esperando. Bueno, así están los colegios, así está la realidad en un paraje alejado de Lima, como nos reclama el profesor. Bueno, nosotros estamos ahí ensuciándonos los zapatos y el registro es penoso. Esta es la realidad del sistema de educación pública en nuestro país, en el gobierno del maestro. Que les quede claro que todo fue un engaño. Y ahora, un tema que ha pasado un poco desapercibido, pero que es bastante más grave de lo que creen. La acusación constitucional que ha prosperado en el Congreso de la República. Es por traición a la patria. Y se ha hablado mucho de los fundamentos que tiene esta gestión, si realmente está basada en hechos concretos que proceden o no. Bueno, Emma Cadenas explora las posibilidades de esto que podría terminar con la presidencia de Pedro Castillo y consulta a especialistas sobre el tema. Y si su idea es que Bolivia debe tener derecho a tener un acceso al mar, pues es su opinión. Pero ese es su derecho. Nosotros haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan. Y entregarle el mar a Bolivia me parece una estupidez, ¿no? ¿Para qué se lo vamos a dar? Nosotros no tuvimos la culpa que ellos perdieran el mar. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara procedente la denuncia contra el presidente Castillo por presunta traición a la patria. La semana que pasó se emprendieron en paralelo dos caminos constitucionales que podrían conducir a la destitución de Pedro Castillo y la declaratoria de vacancia presidencial. Por un lado, se reunieron los votos para una moción de vacancia por incapacidad moral que será presentada la semana que empieza. Es el camino más corto. Por otro lado, a paso más lento, aunque quizás más seguro, va la acusación constitucional por traición a la patria. Algunos, como el propio Fernando del Rincón, creen que es una denuncia descabellada. Una cosa es la acusación sustentada en una acción y otra cosa es en un dicho cuando también se ha retractado. Creo que de ahí no tendría asidero. El propio premier Aníbal Torres ensaya ese mismo argumento. Pero, por ejemplo, la vacancia por traición a la patria. ¿Dónde está la traición a la patria? No hay ninguna traición a la patria por el hecho de haber dicho que Bolivia puede tener una salida, ¿no?, por territorio peruano hacia el mar. Y en las calles, algunos ciudadanos lo comparten. Es un dicho, eso se queda un dicho nada más. ¿Se ha concretado eso? ¿Se va a concretar eso? Pero como veremos a continuación, no es tan simple como se supone. La promesa de darle una salida soberana al mar para Bolivia mereció de inmediato el saludo, el beneplácito del presidente de dicho país, del presidente de la Cámara de Diputados y otras personalidades. En consecuencia, lo que dice un presidente de la República tiene que ser tomado en serio. En un análisis estrictamente jurídico, que el hecho de que haya dicho yo estoy como presidente de acuerdo, le ha generado un derecho a Bolivia de decir, oye, la expresión de un mandatario genera derecho. Entonces ahí se constituye el problema internacional, de derecho internacional para la investidura del presidente. Las declaraciones de un presidente son vinculantes en el derecho internacional. Ha establecido la Corte La Haya. Es decir, esto no es una especulación. Si un presidente
sale a un medio de comunicación, una conferencia de prensa, y dice algo, como él es el representante legal del país, obliga al país. Ejemplos en la historia hay varios. Entonces la Corte de La Haya ya dijo en un caso muy famoso, en el caso del atolón de Mururoa, ¿te acuerdas de las bombas de hidrógeno? Fue un caso que enfrenta a Francia con Nueva Zelanda y Australia. El presidente de Francia promete que ya no van a haber más bombas atómicas. Entonces, la Corte de La Haya considera que esas declaraciones del presidente de Francia obligan a Francia a suspender las pruebas nucleares. Precisamente en el tema de la salida al mar para Bolivia hay un antecedente jurídico. Uno de los puntos de la demanda boliviana por el mar fue decir que el año 75 el presidente Pinochet había manifestado su voluntad de negociar el mar para Bolivia, pero era un presidente de facto. No tenía la plena investidura constitucional que le permitía emitir un criterio a nombre del Estado, lo cual no pasa con Castillo. ¿Merecería que lo destituyan por haber puesto en peligro la soberanía nacional? De hecho que sí. Yo sí estoy muy de acuerdo con que lo destituyan. Creo que nuestro territorio ya está delimitado. Si hiciera un referéndum para eso, ¿tú cómo votarías? Definitivamente no. Yo creo que no podemos hablar de torpeza hablando del presidente, ¿no? Porque se supone que tiene asesores políticos, gente que más estudiada que supuestamente está ahí para asesorarlo. Entonces no podemos hablar de una torpeza porque es el presidente, ¿no? Precisamente los impulsores de la denuncia constitucional señalan que no se trata de un simple desliz. Este tema de la salida al mar con soberanía para restaurar la situación portuaria que tuvo Bolivia antes de la guerra con Chile allá en el siglo XIX, esta idea la participan todos. Perú Libre, Juntos con el Perú, todos los partidos de la izquierda que son parte de Sao Paulo adhieren a esta tesis de que la solución al problema de Bolivia debe ser una salida al mar y el Perú generosamente debería dar su aporte, como lo dijo el propio Castillo, sin ningún tipo de ambajes ante la pregunta de Fernando Rincón. Nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. O sea que es cierto los que pueblos, usted tiene la idea de que existe la posibilidad de que Bolivia tenga acceso al mar. Yo tengo que gobernar. Ok, le va a preguntar a los peruanos. Con el pueblo. Le va a preguntar a los peruanos. Si el peruano no está de acuerdo. Y todavía no solamente, sino estableció un mecanismo para ello, que era una consulta popular. Y Castillo lo dijo el 28 de julio en su mensaje, un Estado plurinacional. El cambio de la Constitución, que es una receta en todos estos países, es la forma para poder recomponer la geografía y cambiar las reglas de la geopolítica en el continente, y es ahí donde el Perú puede salir perjudicado. Y es que para los partidos que adhieren al Foro de Sao Paulo y al RUNASUR, la tan mentada soberanía nacional tiene un significado bastante diferente que para el resto de los mortales. Tiene otro significado. O sea, quieren fragmentar el Perú en repúblicas, como lo han hecho en Bolivia, y generar una nueva correlación de fuerzas, considerar que los criollos, herederos de la independencia, somos unos opresores sobre el resto, cosa que en el Perú no existe, como tú comprenderás. Ese resentimiento lo captan, y eso en el sur peruano se ve, en diferencia a Lima. En Lima no hay una conciencia todavía. El camino que sigue es largo. Puede tomar varios meses. El resultado es incierto. Y a diferencia de la vacancia, que es un procedimiento muy sumario, muy rápido, en el cual tiene que haber un hecho de inmoralidad que conmueva a la opinión pública. Nunca ha habido un presidente que entre en una corrupción a tan poco tiempo de gobierno. Se sabía desde un principio que era un corrupto y que era simplemente
una marioneta. O renuncia o le sacamos a patadas porque el pueblo ya se ha cansado, a ese pueblo que tanto él llama. Es un procedimiento que casi hay que verificar el hecho, ¿no? Y tener los votos para que proceda. Aquí no, aquí estamos ante un proceso. Se llama juicio político y estas dos palabras podrían generar cierta implicancia. Es juicio porque tiene todas las formalidades de un proceso judicial, pero es político porque no es el Poder Judicial el encargado de dirigirlo, sino es el Parlamento. Primero, la acusación debe ir a la subcomisión de acusaciones constitucionales, que debe investigar, recabar pruebas y respetar el debido proceso, lo que implica citar al presidente, al abogado, y puede haber un periodo de investigación, al término del cual la subcomisión presenta su dictamen a la permanente, que si lo aprueba pasa al pleno. La permanente ya no puede votar, pero para inhabilitar temporal o permanentemente al presidente se requiere 87 votos. El camino es mucho más rápido con la vacancia, pero al final es un embudo del sistema constitucional que te lleva al número fatídico 87. Es muy posible que a pesar de todas las razones expuestas y por una razón meramente de votos, ni la acusación constitucional por traición a la patria, ni la moción de vacancia por incapacidad moral permanente prosperen. Pero lo importante será que, como dijo un antiguo hombre de prensa, el periodismo cumpla con su deber de mantener a los ciudadanos avisados, a las putas advertidas y al gobierno inquieto. Bueno, lo más importante aquí es entender que, gracias a Dios, no elegimos una mafia. Todo se viene abajo, hay desesperación en el gobierno, pero tienen que entender la estructura del poder y la corrupción. Esto se viene construyendo desde hace mucho tiempo y es deber de los ciudadanos de bien exigir democráticamente que se nos respete. La semana pasada el buen César Nakazaki estaba solo contra el mundo, como Piero Quispe en la Libertadores. Esa le va a gustar a Naka porque si algo de bueno tiene es que es crema. Sin embargo, a su cliente le va peor que a la U. Karelim López se hunde cada vez más y ha tenido que aceptar que estuvo efectivamente involucrada en delitos coludida con las más altas esferas del poder. Eso es, a fin de cuentas, un colaborador eficaz. Alguien que admite su culpa, pero entrega información que ayuda a la justicia a agarrar a un pez más gordo. Sé que en el caso de Karelim López eso parece difícil. Lo que ya da risa es cómo los defensores de los corruptos de turno se deshacen en explicaciones sobre cómo la información aún no está corroborada y que Karelim es un aspirante a colaborador eficaz. El abogado Julio Espinosa nos recordó la norma esta semana. Una precisión, ni en la ley ni en el reglamento existe el término aspirante a colaborador eficaz. Desde que la persona se acoge a este proceso y brinda información útil para generar otras investigaciones, ya es colaborador eficaz. Sí, ya es colaborador eficaz. Por eso están tan asustados. Es por demás preocupante lo que ha descrito Naka esta semana. Da a entender que hay una mafia adentro de las fiscalías anticorrupción. Es el colmo, pues. Eso es como que a Melcochita le encarguen la dirección de Cedro. A su madre. Eso sí que está maleado. Dice los pibes. Se puso la cosa dura. Brava. Pucha, como que ya uno se siente cada vez más viejo, ¿no? Un crack de cuando era chibolo se parece cada día más a mi mamá. Pero sí que la cosa está dura, eso sí, porque todos saben quiénes son los que protegen a la corrupción en el Ministerio Público. Sistema Anticorrupción o Martello, que ya ha hecho varias como esta. La más rochosa fue cuando le quiso quitar el caso del lagarto Vizcarra al fiscal Germán Juárez. Quería tenerlo él, ya saben, para que no pase nada, como cuando investigó el caso Richard Swing, ¿lo recuerdan? El mejor armador del Perú. Este está peor que la del pibe Valderrama, ¿no? ¿Qué pasó con el escándalo de Swing? Pues nada, ahí está, sigue haciendo las mismas cojudeces de siempre. Sobre los cientos de miles de soles de nuestro dinero que se le pagaron, nadie sabe. Pero ¿qué decía el implacable fiscal Tello en ese momento? Fiscal Omar Tello asegura que no se descarta prisión preventiva en el caso de Richard Swing.
Pero hoy Richard Swing está así. Perú, yo te amo y siempre te amaré. Así que no nos da mucha confianza este fiscal, que no parece tener muy buenos resultados en sus investigaciones. Por más floro que meta cuando el escándalo está caliente, parece más bien especialista en matar los casos de corrupción. Y eso al lagarto le gusta. Por eso quería a toda costa que su caso de coimas en el gobierno regional de Moquegua pase a manos de Tello. Incluso hasta le mandaba cartas a su amiga, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Vizcarra envió carta a fiscal de la Nación para que defina competencias en investigaciones. Cuando alguien da a entender que quieren que su caso cambie de manos, significa que su caso está bien donde está. Pero eso no es lo peor. Antes de la segunda vuelta electoral, la fiscal Bonnie Bautista tenía listo un operativo contra los dinámicos del centro en Junín, una mafia regional liderada por el propio Vladimir Cerrón y que comprometía directamente al partido Perú Libre. Eso seguramente hubiera afectado la ajustada y cuestionada elección presidencial. ¿Por qué no se llevó a cabo? Jefe de la Fiscalía Anticorrupción frustra operativo en la región Junín. ¿Cuáles son las prioridades de Omar Tello? La semana pasada el Poder Judicial autorizó una medida de allanamiento y detención contra 37 hombres de confianza de Vladimir Cerrón. La policía tenía toda la logística, pero el Ministerio Público decidió esperar la elección del 6 de junio. Ahora dice que no sabía nada de nada y que no hizo nada. Y claro, como es hábil y sinuoso, se pasea en las entrevistas. No ayuda que la entrevistadora tenga al personaje así, de tamaño gigante, que lo tenga que mirar hacia arriba como si fuera un dios. Digamos que ahí está todo perdido, ¿no? Pero aún así, cae en una contradicción que no fue evidenciada en su verdadera magnitud. Veamos. Fiscal Omar Tello quiere tener control de las investigaciones a este gobierno. El jefe de los despachos anticorrupción, que retrasó el operativo contra los dinámicos del centro en junio pasado, exige ahora que los fiscales que indagan los malos pasos de los actuales altos funcionarios se lo cuenten todo. Así es, hay un documento en el que Omar Tello exige a todos los fiscales bajo su coordinación que le informen sobre todo lo que hacen antes de hacerlo. ¿Qué responde a esto? No es un memorándum, es un oficio circular, y es un oficio circular que repite lo que en el año 2020 se solicitaba, que es el conocimiento de la cantidad de operativos, los delitos de flagrancia y los apoyos que requerían. Memo, oficio, se va en floro, eso no importa. Está admitiendo que desde el 2020 es una exigencia ya conocida por los fiscales que deben al menos informarles sobre los operativos. Incluso dice, no es nada novedoso. Así que de ser una práctica habitual en el Ministerio Público entonces, ¿por qué no habría de haberle informado la fiscal Bonnie Bautista sobre el operativo contra los dinámicos del centro? Pero eso no es todo. La propia Karelim López lo menciona directamente en su testimonio. Aduce que un primo del fiscal Omar Tello se le acercó y le dijo que no se preocupara porque todo estaba bajo control. Ella describe al mensajero en su declaración. Dice que es un hombre corpulento. ¿Tiene algún primo que corresponda a esa descripción? Alto, corpulento y parecido a usted. Y que pueda querer utilizar... La mayoría de mis primos pues son de estatura baja. Ya. Es la contextura de la mayor cantidad de peruanos. Yo soy el único que mide 1,80 m, así es que no creo que otro primo tenga esa estatura o algo similar. Él es el único grandazo, dice. Bueno, como lo presentan en el set de Cuarto Poder, también es más de 1,80 m. Pobre Sol, ahí se le ve realmente chiquitita. Dios, parece el gran hermano de Orwell. Lo cierto es que Perú 21 sí hizo la tarea y averiguó que efectivamente hay un primo que corresponde a esas características físicas y está involucrado en algunas cositas, como verán. Primos de fiscal Omar Tello envueltos en escándalos. Comandante Arturo Parra Tello se ufanaba de su vínculo familiar con el coordinador anticorrupción, según declaración de testigo en otro caso. De acuerdo con Karelim López, fue justamente un primo de Tello quien le dijo que guarde silencio y no declare. Uy, ¿un comandante de la policía? Aquí está, Arturo Parra Tello. Apuesto a que este sí es tan corpulento como Omar con su 1,80 m. Ay, qué grande, qué miedo.
Pero eso no es lo peor de lo que hemos conocido de las declaraciones de Karelim López. Lo que dice sobre el empresario Samir Villaverde es francamente de terror. La FAP por haber estado implicado en una serie de delitos cuando estaba de Franco. Su paso por esta institución castrense duró apenas 3 años, pues fue expulsado al ser sindicado por las investigaciones como integrante de una banda de delincuentes. El tiempo le dio la razón a la FAP, ya que este sujeto fue capturado por la policía luego de una balacera. El hoy todopoderoso amigo del presidente Castillo asaltó el restaurante Donatello a sangre y fuego. Era integrante de una banda de asaltantes. Fue detenido en una espectacular persecución policial y presentado como parte de una peligrosa banda de delincuentes que asaltaron este restaurante. Qué fuerte, ¿no? Vean cómo lo arrastran detenido. Es una vergüenza de la que no se vuelve en un país normal, claro está. En el Perú no. Miren, por favor, el verdadero rostro de Samir Villaverde. Mario García Villaverde, un ex miembro de la FAP, según declaró en la comisaría de Miraflores. Hoy este delincuente está ahí cerquita del poder. Karelim López lo confirma. Karelim López Villaverde financiaba a los sobrinos de Pedro Castillo. Aspirante a colaborador eficaz, Karelim López señaló que empresario pagaba viajes, vehículos y relojes de marca a familiares del jefe de Estado desde la campaña electoral. También reveló que él pertenecía al círculo de poder del gobierno. Obviamente lo niega. ¿Cómo niega todo esta gente? Se sienten intocables. No soy amigo ni me he reunido con el presidente Pedro Castillo ni en Palacio ni en Zarratea. No soy amigo del señor Fray Vázquez, ni mucho menos le he comprado un auto blanco marca BMW, así como tampoco relojes ni ropas de marca. No, el marca eres tú. Aquí hay una prueba irrefutable de que tiene una relación con Fray Vázquez. En el famoso video de Zarratea de Cuarto Poder se ve al sobrinísimo usando una camioneta que es de propiedad de una empresa vinculada a Samir Villaverde. Tajantemente. Las primeras delaciones de Karelim Lim giran en torno a una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ha entregado un USB con una serie de obras viciadas por la corrupción, según su testimonio. ¿De cuánto estamos hablando? Fiscalía Anticorrupción investiga obras por 1.000 millones tras delación de la lobista. ¡Wow! 1.000 millones. No más pobres en un país rico. Uno de los más grandes beneficiados es un jovencito de apenas 27 años. Curioso cómo Roberto Aguilar consiguió ser socio de 2 de las más grandes multinacionales chinas en el Perú. El joven que obtuvo contratos por 580 millones desde que comenzó el gobierno de Pedro Castillo. Empresario de 27 años, ha sido señalado por Karelim López como integrante de una mafia en el Ministerio de Transportes que se repartía obras públicas. Solo ha hecho negocios con empresas chinas. Y sí, algo no cuadra, es obvio. Y encima una de las empresas chinas tiene vínculos con el gobierno regional de Junín, infectado por la mafia de Perú Libre hace muchos años. Resulta que le dieron la buena pro a un consorcio integrado por China, CAMC Engineering, para que construyera el hospital de Chupaca por 138 millones. Ese proceso fue anulado por la OCE porque el postor no cumplía con los requisitos. Además, China CAMC tiene un contrato vigente con el gobierno regional de Junín para la construcción del hospital de San Martín de Pangoa por 94 millones de soles. Esta empresa, además, conformó el consorcio Altiplano, el cual recibió un pago indebido en el 2011 de 850.000, razón por la cual Vladimir Cerrón fue condenado por corrupción en agosto del 2019. Curioso, ¿no? Y aquí viene lo peor. Resulta que la bancada de Acción Popular, que siempre veíamos que asumía su rol de contrapeso político con lentitud y poca convicción, también tenía en sus filas a congresistas comprometidos. Al menos 5 legisladores fueron señalados por Karelim López como cómplices del presidente Castillo. Según el testimonio de colaboración eficaz, les decían los niños, porque obedecen todo lo que dice el mandatario. Ahora esta declaración de Pedro Castillo por fin tiene sentido. Y debo develarles un secreto que no quería decirlos, y vengo a decirlos acá en Vidahuasi. Estaba haciendo la chanchita ya, estaba haciendo los ahorros para darle a los niños. ¿Quiénes son los niños del Presi? Entre los congresistas de AP delatados por Karelim están Raúl Doroteo,
Juan Carlos Mori y Jorge Flores. Además del tránsfuga Carlos Ceballos, quien es asesorado por cabeza de zapallo Johnny Lescano, que ya sabemos de qué pie cojea. Obviamente saltaron y trataron de sacar cuerpo. Aquí Jorge Flores, uno de los aludidos. Niego rotundamente ser uno de los aludidos, ya que no conozco a Karen López, mucho menos a Bruno Pacheco, ni a los sobrinos del presidente. Todos niegan todo, obvio, pero aquí Acción Popular tiene que enderezarse. Ya con estas denuncias escandalosas a cuestas, igual intentaron blindar al ministro de Transporte, que finalmente terminó renunciando ante la presión. Juan Silva renuncia al MTC pese a que Acción Popular quiso blindarlo. Roche, encima el ministro más tóxico, acusado de violencia familiar, el que quería que vuelvan las combis y colectivos ilegales para manchar de sangre nuestras pistas, el principal operador de la corrupción denunciada por Karelim López, se va despedido por mariachis, como si hubiera algo que celebrar de su nefasto paso por ese ministerio. Malo, pues. A ver las explicaciones del congresista Jorge Flores. Iba a votar a favor de la censura. ¿Por qué? Porque todas las veces que yo he recurrido al Ministerio de Transportes a una entrevista con el ministro, ya que soy congresista, nunca me ha recibido. Yo no tendría por qué respaldarlo. Están siendo evidenciados y se quieren hacer los locos. Encima la bancada los blinda. ¡No! Pobre Fernando Belaúnde. ¿Qué diría de lo que hoy hacen con el partido de la Lampa? Es una vergüenza. Sector de Acción Popular blinda a los niños y se opone a la vacancia de Pedro Castillo. El portavoz de la bancada de la Lampa, Elvis Vergara, quien defendió a congresistas señalados por Karelim López, afirmó que no se prestarán para una destitución express. Espinosa afirmó que María del Carmen Alba está apurada para llegar a Palacio. Así es, ya están metiendo el veneno, abonando al discurso de que Mari Carmen Alba es la versión femenina de Merino. Así, entre ellos se matan, adentro de su propio partido. Eso no da para más, ¿ah? Pero lo que sí queremos confirmar y afirmar es que no habrá un Merino 2 en Acción Popular en esta bancada. ¿Este Congreso nos va a salvar? Estamos perdidos si es así. Mientras tanto, tenemos al Muppet que han puesto de premier diciendo que la delincuencia ha superado ampliamente, así lo dijo, ampliamente, a la policía. Hay que entender que la policía ha sido superada ampliamente por la delincuencia. Bueno, si un asaltante a mano armada como Samir Villaverde es uno de los hombres de confianza del círculo presidencial, ¿cómo haríamos? ¿Qué más dice el doctor Chapatín? Hay que entender que hay mucha corrupción en la policía y que no lo vamos a desaparecer. No, porque si desaparece la corrupción, desaparece tu gobierno. Vean esto, el Congreso le envió una ley al Ejecutivo haciendo precisiones para que delincuentes no puedan ser nombrados ministros. Y el presidente la observó, así es. Castillo observa ley que evita a procesados y sentenciados a asumir cargos de ministros y viceministros. El epicentro de la corrupción está en Palacio. Cada vez nos quedará más claro, porque el jefe en la sombra es el nuevo Doc, Vladi Cerrón. Él hace y deshace. Cada vez se ubica mejor y va copando instituciones. Así fue en el gobierno regional de Junín, donde plasmaron, sin escrúpulos, una mafia que tomó todos los estamentos del aparato de gobierno local a todo nivel. Eso mismo están haciendo ahora, pero a nivel nacional. Cerrón ha demostrado en Junín, en sus dos gestiones, que puede copar absolutamente el aparato público, que lo puede destrozar, que puede enriquecerse groseramente con la plata de todos y que puede quedar impune. Bueno, y ahora le damos la bienvenida a nuestro invitado esta noche, es Carlos Paredes. Él ha escrito este libro que me ha hecho llegar además en tapa duro, el otro Vladi, por lo que te agradezco mucho, Carlos. Esta es la historia o la biografía no autorizada, ¿no?, del portero más poderoso de la nación. Bienvenido, Carlos, gracias por estar en Contracorriente. Gracias, Augusto, buenas noches. Gracias por la invitación. Sobre lo que hemos visto esta semana,
una nueva investigación de la fiscal Bonnie Bautista, que contra viento y marea sigue trabajando y descubriendo cosas en Junín, que han denominado los tiranos del centro, ¿no? Que tenía que ver con cobro de cupos a comerciantes, se levantaban una fortuna y con estos dineros mal habidos, frutos de estos cobros ilegales, se ha determinado en un esquema de lavado de dinero que se adquirió por lo menos uno de los locales más importantes de Perú Libre. Ahora, la pregunta que yo te hago para que entiendan nuestros televidentes: ¿los tiranos del centro son una mafia distinta a los dinámicos del centro o son todos parte de este mismo esquema de corrupción en Junín que lideraba finalmente Vladimir Cerrón? No, los tiranos del centro son un ala, ¿no? Distinta a los dinámicos, que es otra decisión, pero responden a una misma organización criminal, liderada obviamente por Vladimir Cerrón Rojas. No lo digo yo, lo dice la tesis del Ministerio Público, ¿no? Y lo que hay que decir respecto a este operativo es que la fiscal Bonnie Bautista lo había pedido desde mayo del año pasado, Augusto. O sea, 9 meses después recién se está haciendo, se ha materializado, y obviamente por más sigilo y profesionalismo que le puede poner la fiscal y los policías de la DIVIAC, los dos cabecillas de esta ala de Perú Libre, que hay que decirlo así, no están, ¿no? Henry López y el alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma. Además, contaban con una serie de grabaciones comprometedoras, que son pruebas contundentes para que se autorice esto. ¿Por qué tardó tanto? Sí, por varias razones. Primero porque ya había ocurrido la primera vuelta y Perú Libre había ganado esa elección y se presentaba auspiciosamente a la segunda vuelta con posibilidades de ganar, ¿no? Así que adquirieron un poder fáctico, sobre todo en la región Junín, que Vladimir Cerrón lo empezó a usar desde ese momento hasta el día de hoy, ¿no? Prueba de ello es la absolución que hemos visto esta semana también atónitos, de un caso absolutamente probado de malversación de fondos. El señor tuvo una partida de 2.800.000 soles para un programa de reforestación en la margen derecha del río Mantaro, y ese dinero enterito lo desvió para una de sus obsesiones, este llamado puente Comuneros, ¿no? Que ya lleva 10 años, donde se ha invertido 3 veces lo que era su presupuesto original y todavía no está al servicio al 100% de los huancaínos. Es un elefante blanco y, como diría Marisol Pérez Tello, que investigó este caso en su momento en el Congreso, es un monumento a la corrupción. ¿Es por su padre que él quiere construir este puente? Sí, claro. Él cuenta en uno de sus libros que una tarde, describe él, estaba sentado mirando el río Mantaro y le pregunta a su padre, el niño, ¿no? Le dice: papá, ¿cuándo van a construir un puente para que los campesinos del otro lado del río puedan traer sus productos a la ciudad de Huancayo? Y el padre le dice: cuando tú seas presidente, según su relato, ¿no? Por eso que apenas llegó a ser presidente regional de Junín, lo primero que hizo con Martín Belaún del Ocio, hay que recordarlo, es armar este expediente técnico del puente Comuneros, ¿no? Que finalmente terminó en un convenio institucional para que Cima Perú lo construya. Es decir, el modelo de Junín, que es un modelo básicamente corrupto, se está empezando a poner en práctica en el gobierno nacional, por lo menos en los ministerios que ellos tienen control absoluto. Salud ahora, energía y minas, que es muy importante para la economía peruana, pero también otros varios ministerios, ¿no? Hay una repartija de puestos públicos y lo que van a terminar es erosionando el aparato estatal y obviamente corrompiéndose de manera absolutamente obscena, ¿no? Porque eso es lo que vemos en Junín, ¿no? Copamiento de varias instancias, ¿no? No solo la municipalidad, sino el representante de la beneficencia, por aquí el amigo, el juez, el otro que es el fiscal, afín a la causa, el gobernador regional. Ahora vemos también que han puesto pues en el Ministerio de Salud a un viejo conocido en Junín también, ¿no? Que es un hombre de confianza de Vladimir Cerrón, Hernán Condori, que está también denunciado por y Carlos Palacios en el Ministerio de Energía y Minas, que también es otro hombre. Entonces están... Pero imagínate Cerrón. El botín, ¿no? Que debe significar para Vladimir Cerrón un presupuesto de 20.000 millones de soles al año. Ahí quiere él tener a su hombre de confianza y por eso es que lo defienden con uñas y dientes, al parecer. Cerrón ha demostrado en Junín, en sus 2 gestiones, que puede copar absolutamente el aparato público,
que lo puede destrozar, que puede enriquecerse groseramente con la plata de todos y que puede quedar impune, ¿no? Eso es lo que va a hacer a nivel nacional ahora. Yo creo que sí. ¿O lo está Tiene haciendo? know-how, lo está empezando a hacer y cada vez más empoderado, ¿no? Y van a seguir. Y van a... Cerrón hace poco ha dicho en una O sea, el entrevista perfil que de no va a Cerrón, claudicar. me dice, es una persona con muchas obsesiones. Esta es una de ellas. No va a detenerse. Con muchas obsesiones y con mucha preparación en Cuba. Estuvo 11 años ahí, no solo en Camagüey, formándose como médico, sino en Matanzas, sobre todo, formándose políticamente. En Caretas hemos sacado una investigación sobre el papel de Carlos El Gallo Zamora, el embajador. ¿Se le han puesto de titular? Vladi Chico, ¿no? Sí, Vladi claro Chico que sí. como el embajador. Está buena, es una portada digna de Caretas. Qué bueno que estés ahí. Y además estamos explicando cuál es el papel de este señor. Llegó en diciembre, estamos fines de febrero y ya se nota su mano. Ahí explicamos por qué. Claro, claro que sí. Muy interesante. Bueno, recomendamos entonces estos artículos que está haciendo Carlos Paredes en Caretas y por supuesto este libro fantástico, el otro Vladi, que es una lectura imprescindible para los ciudadanos responsables en este momento, tanto como lo fue el perfil de Lagarto. Carlos, te felicito y te agradezco como siempre por estar con nosotros aquí explicándonos a fondo, ¿no? Lo que debería preocuparnos a todos los que creemos en la democracia. Gracias, Augusto. Un placer. Muy bien, muy buenas noches y con eso terminamos la presente edición de Contracorriente. Quédese en compañía de Rey con Barba.